Bueno, por allí un par de avisos sociales, ¿no? A ver, 454. Se los envié fue por el canal de Telegram. Copiar link. Lo vuelvo a enviar por acá por si acaso no lo tienen. Aunque yo creo que la mayoría de los que están acá conectados porque seguramente ya lo visualizaron. Bueno, entonces esas sesiones las voy a grabar con Camtasia Studio y al final las monto en YouTube para que quede como registro de eso y llevamos como un consecutivo. Esa lista es una lista particular que la llamamos así. Ahí vamos a guardar las grabaciones, por si acaso le es más útil. Bueno, pero basado también en la recomendación que dieron la vez pasada, tratar de revisar como el componente teórico, la guía que está en su momento, y ejercicios y teoría práctica. Entonces, si revisamos acá en el entorno del curso, vamos a revisar aquí el cronograma. Creo que tienen que estar viendo el componente de matemáticas, o tienen que estar visualizando las guías de matemáticas. Es una matemática básica sencilla, modelos matemáticos, de acuerdo con contextos sociales y productivos. Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones de contextos sociales. El caso es que esta actividad de matemáticas es una evaluación. Si le echamos un vistazo por acá un momento, es esta actividad específicamente, la que dice cuestionarios de procedimientos aritméticos, se las envío aquí por el chat. Guía de actividades 2, evaluación 1. Es un sencillo cuestionario. Hasta ayer no estaba habilitado, hoy ya se encuentra habilitado. Son problemas aritméticos sencillos. Se las envío aquí por el chat para que la tengan por ahí como referente. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? ¿Algo que plantear? Bueno, también por ahí se les publicó un aviso donde se les invitaba a participar de algo que se llama formación complementaria. No sé si algunos de los que están acá lo tengan en cuenta, pero los voceros de las fichas se han reunido con la coordinación de los programas en el centro por medio de videollamadas y han planteado situaciones particulares, como por ejemplo el tema de profundizar un poco más en el tema de programación, hacer más ejercicios, ver más componente teórico práctico, y pues existe algo que se le denomina formación complementaria y esto es una información que nos pidieron que les transmitiéramos a todos, socializar esa información. Entonces ahí en el chat, en la parte de los anuncios, hay algo que dice formación complementaria. Freddy, yo intenté inscribirme a uno de esos programas y pedía un número que la empresa ahí aparecía que pues obviamente era que el SENA, pero de todas formas pedía un código específico para poder matricular cualquiera de los programas que uno eligiera. Un número. Si uno hace el proceso pues de ingresar y aparece pues una ventanita y la primera opción uno tiene que ingresar, pues aceptar que es que la empresa solicitante pues es el SENA, ahí aparece específicamente que es el SENA porque así así está configurado, ya que los que lo solicitaron fueron los mismos estudiantes del SENA, pero pidió un código específico para poder matricularlo. Voy a averiguar, si piden código voy a averiguarlo porque la verdad no lo tengo, no sabría decirle.
Más bien me documento, pregunto al respecto y si hay algún código específico se lo envío por el canal de Telegram. De momento estaría especulando, no sabría decir si hay un código para eso. Creería que no, pero voy a preguntar. Revisando aquí estos paso a paso, pareciera que no pidiera, pero déjame buscar esa pregunta porque la verdad no la sé. No, mire, verá, vuelva a la ventanita donde estaba el anuncio. Eh, en la primera, donde dicen los nombres del programa, arriba. Elija cualquiera. Entonces abre ahí y luego le da en inscripción. Y mire que ahí en la primera parte uno selecciona pues que se encuentre vinculado a la empresa y ahí pide el número, por favor, código de inscripción. Y yo intenté con el número de la ficha y no funciona con la que estoy inscrito ni con la otra. Déjame, yo pregunto eso y le informo mañana más exactamente. La verdad desconozco ese código de inscripción. Si es por empresa no sabría decirlo. Más bien lo consulto. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, eso eran como los dos avisos. Bueno, procedimientos aritméticos. Esta evaluación tiene 3 intentos y tiene 2 horas de disponibilidad, aunque anteriormente tenía uno. Tienen 3 intentos y 2 opciones de 2 horas para presentarlo. Es algo bastante sencillo, la verdad. No tiene ninguna dificultad. Es algo como lo siguiente. La idea de presentar ese cuestionario es identificar modelos de acuerdo con los requerimientos de los problemas que ustedes han encontrado en cuanto a la parte social y el entorno productivo. Es más bien, en pocas palabras, situaciones susceptibles de ser abordadas en contextos laborales, pero mezclándole esa parte como de análisis. Las matemáticas, nos gusten o no, están presentes en todos los ámbitos. Son casi que transversales, como la informática. Es un banco de preguntas. Este banco de preguntas que están ahí específicamente. ¿Cuántas son? 20. 20 preguntas de análisis. Es más bien como racionamiento mecánico. La verdad no es tan dispendioso. Tienen 3 intentos y 2 horas para presentar por intento, por si acaso llegan a tener alguna dificultad. Pero en esencia son básicamente esos 20 ejercicios. Dice acá, la competencia es razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática con contextos laborales y sociales y personales. Esta parte de fundamentación matemática, yo ya solicité el acompañamiento para que ustedes tengan, a ver, permítame el envío por acá. Yo solicité el acompañamiento para esa parte. Un segundo. Mira, para las partes transversales, esos módulos transversales que están dentro del cronograma, como bilingüismo, matemáticas, esas opciones de emprendimiento, TICS, ya hice la solicitud. Mira, bueno, para el tema de matemáticas solicité acompañamiento en la parte de matemáticas, que les asignaron un tutor para esa parte, que lo muestro aquí en elementos enviados. Acá está. Les solicité el acompañamiento, si no se los dan esta semana, ya creo que es para la próxima semana. No se les haga raro que tengan sesiones de matemáticas la próxima semana. Acompañamiento transversal que llaman. Ya se solicitó. Por el momento, vaya analizando esa guía.
vayan analizando ese conjunto de preguntas por su cuenta. La actividad está habilitada hasta el 2025. Tienen 3 intentos, 2 horas para presentarlo. Es más que suficiente. No sé si tengan alguna pregunta. Ahora sí, antes de iniciar con la parte de vectores y matrices. Es algo muy sencillo, realmente. Vamos a hacer 8 ejercicios específicamente de vectores y de matrices. Pero antes nos toca revisar la fundamentación teórica. No sé si tengan alguna pregunta antes de iniciar. Jennifer, buenas noches. Martín, Edison, ¿tienen alguna pregunta antes de iniciar? ¿Algo que necesiten comentar? Ustedes solamente han tenido acompañamiento en el tema de inglés, ¿cierto? La parte transversal solamente han tenido inglés y las veces que nos hemos reunido nosotros, ¿cierto? Solamente, ¿cierto? Creo que sí. Hasta el momento sí, y al principio que tuvimos el acompañamiento de las TIC y nada más. Ah, ¿ustedes reciben acompañamiento del profe de las TICs? Este. A ver, por acá. Mario Ortiz, sí. Con él. Ese. ¿Y cuántas sesiones hicieron, Mauricio? ¿O qué realizaron en esas sesiones? Por favor, infórmeme para yo A ver, si mal no recuerdo, simplemente repasamos la guía de lo que íbamos a hacer. Es que no recuerdo bien, pero sí mucho fueron como 2 sesiones, 2 o 3 sesiones. Y incluso pues nos explicó el detalle de cada uno, nos estaba explicando cómo hacer una guía que no estaba planteada en la evaluación, porque él estaba poniendo otra diferente y en el archivo de la ficha aparecía otra que, que era totalmente distinta. Pero sí, fueron como 2 o 3 sesiones explicando eso, pero nada más. Bueno, ¿qué conclusiones sacan de ese acompañamiento o qué conclusiones sacan de esa guía de TICS? ¿Algo que informar? Es que esa parte de TICS es transversal, está presente en todas las áreas de desarrollo. No sé si tengan algún aporte que hacer al respecto. Se desarrolló la guía, correcto, solo inglés. Todos esos componentes que están inmersos dentro del cronograma del curso. Algunas parecen simples, pero tienen su propósito de estar ahí. Yo haciéndole un barrido desde el principio hasta la última ficha. La conclusión a la que hemos llegado todo el tiempo y se las he comentado desde el principio. Su enfoque o nuestro enfoque debería estar en el desarrollo. Esas materias están ahí con un propósito, tienen su finalidad, complementar su aprendizaje desde otro punto de vista. Como les decía desde el principio, nosotros debemos centrarnos en el lenguaje de programación, en las bases de datos, en conocer metodologías, al menos una, para hacer software con calidad, inglés. No necesitamos más nada. Entonces cuando dude de su continuidad o cuando encuentre piedras en el camino, porque se las va a encontrar, eso es inevitable, por favor recuerde el propósito por el cual usted está acá. Usted se matriculó y se inscribió en esos programas de formación con un propósito. Por favor recuérdelo. Y yo creo que a estas alturas es claro que para todos nosotros el tema del desarrollo de software, más que crecimiento personal, es como una oportunidad laboral, ¿no? Aquí la población que está en estas fichas de desarrollo es muy diversa. Médicos, enfermeros, hay de todo, de todos los segmentos poblacionales.
Yo creería que esas son de las cosas que a uno le deben informar desde un principio. Entonces, por favor, recuérdelo. Un lenguaje de programación, bases de datos, Scrum o Canvas, a la que usted escoja, inglés. Céntrese en eso. Para el desarrollo de estas sesiones, nosotros hemos tratado de darle como un enfoque más justamente hacia el lado de la programación. Hoy vamos a ver vectores y matrices. Creo que esta semana que viene podríamos comenzar a hablar del tema de bases de datos. Un tema tremendamente interesante. Bueno, los leo por acá por el chat a ver si dice Edison. Fue básicamente manejo de herramienta de Word. Pues más que Word, Edison yo le recomendaría. Parece simple, pero más que Word, Excel. Trate de profundizar un poco en el tema de Excel, el tema de fórmulas, creación de macros. Por ahí va la cosa. Excel es tremendamente útil. Parece simple, algo evidente, pero cuando le quede un lugar y si de serle posible, trate de estudiar fórmulas de cálculo en Excel y macros. Sería mucho más interesante. Le pongo un ejemplo de eso y si me permite compartirle la pantalla. Creo que están viendo la pantalla compartida. Me indican, por favor. Voy a ponerle un ejemplo concreto. Sí, se ve. Gracias. Más que herramientas de Word, yo les recomendaría fórmulas avanzadas en Excel y el tema de macros en Excel. Cosas como esta. Es solamente por ponerlo en contexto. Esa parte de herramientas TIC la gente tiende a como eso es Word, eso es manejo de herramientas de ofimática, internet. No, es que la cosa va mucho más allá. Tiene un trasfondo más profundo del que uno se imagina. Eso que está ahí son puras fórmulas avanzadas y puras macros de Excel. Yo creería que eso hace parte de las competencias que uno debería tener, aparte del lenguaje de programación. Esto que estamos viendo ahí es algo en lo cual yo laboro en horas de la mañana. Hago cositas como esa. Macros de Excel. Esto específicamente es selección de macros, comunas, y dependiendo de cada comuna despliega una serie de barrios. ¿Cuál es el propósito? Pues esta macro que está ahí, ustedes están observando ahí, es una macro para administrar personas. Los líderes en campañas políticas referencian personas. Es algo que me solicitaron. Yo no tengo ninguna afinidad política, lo aclaro. Simplemente presto un servicio de asesoría informática. Solicitaron esto. Esto fue un requerimiento, algo que surgió de la necesidad de tener centralizada la información. Arrancó como como una simple idea, como un bosque, y se materializó en eso. Pues es que se necesitaba conocer qué líderes en qué comunas y con qué barrios tenían referidos, personas que pudiesen administrar. eh, es como un gancho publicitario, referidos de líderes en zonas determinadas, algo por el estilo. Yo le recomendaría que tratase de más que Word, profundice cuando pueda, cuando le sea posible, profundice en fórmulas avanzadas de Excel y macros. Es solamente una sugerencia. Bueno, bueno, eso era como por poner un ejemplo concreto. Eso. Bueno, ahora sí me voy con las diapositivas. Vectores y matrices. Son dos cosas diferentes. Mira, el tema de los arreglos no son más que estructuras.
son estructuras parecidas a las listas. El caso es que la definición teórica lo puse de esta forma, mira. En numerosas ocasiones cuando uno intenta resolver un problema mediante programación, le surge la necesidad de contar con alguna fuente de alguna forma, alguna estructura semántica de alimentar y tener la información centralizada. Eso es teoría de conjuntos, básicamente. Algunas veces esos datos tienen características en común. El tipo de dato, las notas, las personas, características especiales que representen una misma cosa. Si te en este ejemplo, mira, una lista de calificaciones de un profesor, hay datos en común y representan una misma cosa. Un dato sería una palabra que representa el nombre de un alumno, mientras que otro dato sería el número, la nota, que representa la calificación. Siguiendo este ejemplo, esa forma de almacenar esa información tiene que tener alguna forma categorizada de guardarse. Esa forma categorizada y ordenada de guardarse se le llama arreglos, es una estructura. Piensen en los arreglos como las vigas y las columnas de un edificio. Es que sobre esas estructuras es que van a reposar objetos, información. Dicho de otra forma, aquí viene un concepto interesante, y es que los arreglos, cuando uno encuentra, le da por hacer una búsqueda por internet, uno dice, pero específicamente, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de datos, representan una estructura de datos homogéneos, se encuentran ubicados en alguna parte. En nuestro caso, pues se encuentran almacenadas en la memoria RAM del equipo. Pero cuando te mencionan arreglos, ese término de arreglos alberga tres cosas: vectores y matrices, y también cubos, arreglos tridimensionales. Cuando te nombren arreglos, métete en la cabeza que son vectores, matrices y cubos. O dicho de otra forma, una definición un poco más técnica es esta que está ahí: un grupo o una colección de objetos que tiene un número específico, una colección finita, que está guardada y es homogénea, está ubicada específicamente en algún lado. Y cuando te hablan de tipos de arreglos, están hablando de tres cosas. Los arreglos pueden ser de una sola dimensión, eso se le conoce como arreglos unidimensionales, como estos objetos que están acá. Los arreglos son de una dimensión y a esa dimensión se le llama vectores. Piensa en el siguiente concepto. Imagínate un conjunto de lockers, esos espacios donde los estudiantes abren y guardan sus objetos, los lockers, las cajas contenedoras. Es una caja que va a contener algo, tiene una sola dimensión. Este objeto que está acá es un conjunto de lockers, es un vector. Dentro de cada uno, cada persona almacena algo. Ese algo es un vector. Pero es que los arreglos también pueden tener dos dimensiones. Cuando tienen dos dimensiones se les llaman bidimensionales. Esos arreglos bidimensionales se les suele conocer como matrices. Piensa en el mismo contexto de los lockers. Imagínate que ahora no tienes un vector, una sola fila, sino tienes una fila, pero compuesta por columnas. A esa combinación de filas y columnas se le conoce como matrices. Pero es que los arreglos también pueden tener tres dimensiones o más. Cuando tienen tres dimensiones o más, a ese conjunto de objetos se les suele llamar así: arreglos tridimensionales. Es este que está acá. Cuando te hablan de arreglos tridimensionales, se están hablando de tres cosas: de filas, columnas, eh, categorizadas en páginas. Es una cosa muy interesante. Este arreglo tridimensional que está acá, para los que trabajan en temas de desarrollo les debe resultar familiar el tema de cubos o lab. Eso es minería de datos, eso es ciencia de datos, eso es algo tremendamente interesante. Es que para allá es que va todo esto. Si yo no hago el ejercicio de revisar esta parte de documentación y me pongo a hacer ejercicios sin antes contextualizarlos en esto,
pues nos vamos a perder. Por supuesto me incluyo. Entonces, bidimensionales, unidimensionales, vectores, bidimensionales, matrices y tridimensionales, cubos. Quédate con ese concepto. Pues nos toca comenzar a hacer ejercicios, a entender qué es un vector, cuál es su sintaxis, su anatomía, hacer ejercicios de vectores, revisar el tema de las matrices, ver el concepto, revisar su anatomía y ejercicios. Es lo que tenemos para la sesión de hoy. Por supuesto, si nos queda tiempo, hacemos también el tema de cubos. Entonces, vámonos con la primera, con el tema de vectores. Mira, les decía que el tipo de ejercicios que nosotros vamos a revisar son unidimensionales. Vamos a hacer ejercicios de vectores y vamos a hacer ejercicios de arreglos bidimensionales, matrices, filas y columnas. Mira, me voy con el primero. Estos arreglos unidimensionales es un tipo de dato, es una estructura. Miras, volvemos al mismo ejemplo de los lockers. A ver, vuelvo al ejemplo de los lockers. Observa ese objeto que está ahí. Un arreglo tiene una sola dimensión. Esos lockers que están ahí unidos junto al uno del uno junto al otro es un vector. Tiene una sola dimensión. Tiene un objeto al lado del otro en una sola línea. Aquí el límite de esta dimensión en los arreglos varía dependiendo del lenguaje de programación, pero en esencia es el mismo concepto. Los ejercicios de vectores que vamos a hacer los vamos a hacer con Java, aunque también lo podríamos hacer con JavaScript. La misma cosa. Varían algunas cosas, pero el concepto del vector y matrices en todos los lenguajes es en esencia el almacenamiento de índices, de objetos dentro de los índices. Entonces, cuando te hablan de un arreglo unidimensional, es un tipo de dato que te permite almacenar un conjunto de datos homogéneos, el mismo tipo de datos, una colección de notas, por ejemplo. Dice acá, al declararse el arreglo, debe indicarse el tamaño. En ese momento el compilador reserva la memoria que necesite para almacenar los datos solicitados por el programador. Miremoslo un poco más al detalle. Miremos por ahora los arreglos unidimensionales. Hacemos unos dos ejercicios de vectores y después hacemos unos dos o tres ejercicios de matrices. En esencia las matrices es un vector pero compuesto por filas y columnas. En esencia la misma estructura. Entonces, dentro de la carpeta de la sesión de hoy, revisemos aquí en sesiones. Les voy a dejar lo siguiente. Ahí están estas diapositivas, ¿no? Hay una carpeta que dice ejercicios. Ahí dentro van a estar los 10 ejercicios, bueno, 8 ejercicios que vamos a hacer hoy específicamente, del 1 al 8, de solo vectores y matrices. Pregunta, ¿ustedes tienen acceso a esta carpeta? ¿Recuerdan el enlace? Lo digo para que tengan la documentación, ¿no? Sí, 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 yo tengo acceso. ¿Alguien no lo tiene? Ahí están todas las diapositivas, inclusive les dejé hasta los ejercicios en Word. Ah, perdón, los dejé acá, en esta carpetica. Omitan este, lo dejé acá, en la carpeta de ejercicios. Los 10 ejercicios que vamos a escribir ahorita ya están ahí codificados por si yo me pongo a escribir y alguna cosa se me pasa. Entonces, si alguna cosa se me pasa, los ejercicios están dentro de esa carpeta. Por si acaso estás revisando esto en diferido y necesitas revisar lo que se está escribiendo, por si necesitas revisarlo, vete a la carpeta en la sesión 10, en la carpeta de ejercicios. ¿Listo? Entonces, voy para acá para el Apache. Tenemos aquí una carpeta creada llamada Sena, esa es la que hemos venido manejando desde el principio. Sena Java. Vamos aquí a Source Package y vamos a crear aquí un nuevo paquete. Como son dos temáticas,
llamémosle, llamémosle vectores. Y vamos a crear otro paquete que se llame matrices. Voy a tratar de llevar un orden. No se preocupen, esa carpeta se la voy a compartir. Esa carpetica con los ejercicios se las voy a compartir por si necesita probarlas. Voy a llevar como aquí como un orden. A ver, voy a ponerle a este, voy a cambiarle aquí el nombre. Manejemos la misma secuencia. Programación orientada a objetos 4. La parte de vectores. Listo. Y hago lo mismo con matrices. Renombrar. Como para llevar una secuencia. Entonces vamos aquí dentro de vectores. A ver, vamos a crear un nuevo ejercicio. Un objeto de tipo Java Class. Vamos a llamarlo ejercicio 1. Simplemente es para que nos quede ordenada los conjuntos de directorios ahí. Si no hacemos eso, nos van a quedar todos los ejercicios en un mismo paquete, todos revueltos. Y a la hora que usted necesite revisar eso, se le va a volver un sancocho de cosas ahí que ni uno mismo lo va a entender. Bueno, a ver, vamos con el primer ejercicio. Ya los tengo aquí hechos, por supuesto. Voy a ponerles aquí el, el título, como para que ustedes sepan. Vamos a hacer vectores. Hay de dos tipos. Para empezar, son estructuras en las cuales van a reposar datos, pero esos vectores pueden ser estáticos o dinámicos. ¿Cuándo son estáticos? Cuando usted le dice esa caja, ¿qué objeto va a contener? ¿Cuántos objetos va a contener? ¿Cuándo van a ser dinámicos? Cuando el programa nos pregunta a nosotros cuántos elementos va a llenar esa caja. Hay una diferencia. Entonces vamos a ver. Mira, parte de lo siguiente. Cuando te hablan de vectores, esos arreglos unidimensionales tienen una representación lógica. Esa representación lógica es como esta imagen que está acá. Piensa en un vector de nombres que tiene 5 elementos: Juan, Guillermo, Ana, Luis y Pedro, por ejemplo. Es que ese arreglo de nombres arrancan de izquierda a derecha, y es que esos nombres tienen ubicaciones. Esas ubicaciones se les suele llamar índices. ¿En qué posición el elemento Juan está ubicado? Está en el índice 0. ¿En qué posición el elemento Guillermo está? Está en la posición 1. Ana en la posición 2, Luis en la 3, Pedro en la 4. Es una estructura. Es una lista de una sola dimensión. En este podemos guardar datos de adelante, de atrás hacia adelante y viceversa. La lectura de los datos también se puede hacer de atrás hacia adelante y de adelante a atrás. Puede consultar cualquier objeto. Esa es la ventaja de los vectores. Su longitud depende del número de posiciones que se han definido. En este caso, ese vector cuenta con 5 posiciones, con 5 elementos. Esos nombres que están ahí. Claro, los vectores siempre arrancan con un índice en 0. Siempre. Mira, en este caso, aunque tiene 5 posiciones, siempre la posición inicial del vector debe ser 0. Los índices arrancan desde la posición 0. Independiente de las posiciones que tenga de aquí para arriba, siempre arrancan con 0. Y se van a ir incrementando de uno en uno según los objetos que necesite. Entonces, mira, lo que vamos a escribir ahorita tiene una forma de escritura. Mira, como para ir revisando la anatomía de los vectores.
debe llevar palabras clave. El int hace referencia al tipo de dato del índice, un entero. Esto que está aquí en verde representa el índice, el nombre. ¿Qué nombre va a tener ese vector? Un valor de asignación, de igualación, con un valor inicial. Entonces casi siempre un vector tiene esas tres componentes: el tipo, nombre y el valor que éste contiene. Gráficamente se representaría así, pero si revisamos la sintaxis, ¿cuál sería la sintaxis de programación de un vector? Al igual que las variables, a un vector hay que indicarle el tipo de dato. Todos los elementos que se ingresen deben contener el mismo tipo de dato. Si usted está definiendo un vector con nombres, debe meterle nombres, no podrá meterle números o caracteres extraños. No es que el vector guarda una misma lista de elementos. Por eso es que en su sintaxis el vector se declara de esta forma: el tipo de dato que va a contener números enteros, tiene un nombre. En este caso estamos indicando que ese vector llamado nombre va a ser una nueva instancia y que va a contener 5 objetos. Ese vector de nombres, míralo acá, la forma como lo declararía uno en Java y su representación gráfica es que dentro de cada una de estas posiciones van a ir nombres y arrancando en posiciones específicas. Esa sería como la anatomía de los vectores. De esta forma lo declaramos en Java, pero él internamente lo visualiza y lo ejecuta de esta forma. ¿Lo han percibido así? Es que así es que uno debe entender la sintaxis del lenguaje, de cualquier lenguaje. ¿Cómo lo declaro y cómo lo interpreta? El intérprete, obviamente. Aquí me faltó palabrita. Mira, recuerda que los nombres, las posiciones, en el caso de los vectores, como le decía, son estáticos o dinámicos. Mira, ¿cuándo un vector será estático? Un vector estático no es necesario que se declare. Basta simplemente con indicarle el nombre y la posición del vector hacia donde usted quiera dirigirle el índice. Se va a mover en cualquier posición. Usted lo va a llenar manualmente. Como este que está acá, mira, está definiendo un vector llamado números y le está asignando: váyase a la posición 2 y en la posición 2 el elemento que va a guardar allá va a ser el valor de 8. Estás definiendo un vector de números, le estás indicando en qué posición le vas a insertar un valor. Eso es un vector estático. Sencillo. ¿Cómo se imprimirían esos vectores? Mira, observa este objeto que está acá, un arreglo de números: 5, 220, 8, 458 y 22. Ese arreglo de números, cuando uno lo define, él ejecuta una serie de operaciones y muestra una serie de resultados. Mira que este sigue apareciendo este mismo concepto: la clase, el método, la propiedad y el parámetro. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Está mandando a imprimir los datos que contiene ese vector de números. ¿Qué es lo que está haciendo acá específicamente? Como parámetro le está diciendo que imprima el vector de números en la posición que, en la posición número 3. En la consola lo que va a mostrar es una salida, va a mostrar es el valor que esa posición contiene en la número 3. Por lo tanto, su salida en pantalla va a ser este número. Él muestra el valor que está en esa posición. Bueno, ¿es entendible? ¿O tienen alguna pregunta? No es tan complicado el tema de la sintaxis de los vectores. Es realmente más sencillo. No sé si tienen alguna pregunta. Ya miré por acá el chat. Tengo la cámara prendida. ¿Alguna pregunta?
los estoy confundiendo o es claro el tema? Hasta ahí está entendible. Bueno, ¿y los demás compañeros? Ustedes me disculparán que les pregunte, pero es que pues el concepto pues debe quedar claro cuando pasemos al lenguaje para no perdernos. Bueno, bueno, entonces es que yo creo que este tema de la sintaxis debe conocerse antes de pasar al lenguaje. Debe entenderse primero. Bueno, entonces dicho esto, vamos a hacer un primer ejercicio que contenga una estructura tipo vector, pero que sea estático. El primer ejercicio va a ser un vector estático que almacene en sus posiciones un arreglo de números, por ejemplo, y los mandemos a imprimir. Los definamos, los llenamos y los mandamos a imprimir por medio de un vector estático. Y después hacemos eso mismo, pero con un vector dinámico. Así es que vamos a entender la estructura de los vectores. Entonces vamos con el primer ejercicio. Vengo para aquí, para el Java, y voy a ponerle acá vector estático para guardar números enteros. Ah, aquí está el paquete de la clase, de dónde proviene, ejercicios. Aquí me falta paso 1, crear el método constructor. Control al espacio. Necesito un método constructor acá. Y dentro de ese método constructor voy a definir lo siguiente. ¿Cuál será el siguiente paso acá? El siguiente paso será acá. Pues tienes que definir variables, ¿no? Variables, luego operaciones. Y finalmente salidas. Entonces digamos, siguiendo esta estructura, esta representación que está acá, a ver, esta. Tipo de dato, el nombre del vector y los elementos que este contenga. Entonces, vamos a decir que ese vector va a contener, de forma entera va a contener números. Un vector que se llame números. Y esos números va a contener algo. Ese algo va a ser palabra new, una nueva instancia de ese objeto entero, y por dentro lo que va a contener es lo que va a contener es 5 elementos, un vector de números enteros. Entonces vamos a decirle que como tiene 5 posiciones, entonces a ese objeto que se llama números, en la primera posición, en la posición 0, vamos a decirle que aquí va a estar alojado un número, 50 por ejemplo. Vamos a decirle que en la siguiente posición, la posición 1, va a contener un valor de 10 por ejemplo. En la posición 3, mira que le estamos indicando desde un principio la cantidad de objetos que ese vector de números va a tener. En la posición 2, que tenga un valor de 27 por ejemplo. Opa, 27. En la posición 3, que contenga un número de 95 tal vez. Y en la posición 4, ¿por qué va hasta 4? Si son 5 números. Porque arranca la posición en el índice 0. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ese es el tamaño de ese vector que contiene números enteros.
pronto los he definido y los he inicializado, pues lo siguiente será mostrarlo, ¿no? Como decía aquí las diapositivas que se debían mostrar. Mira, clase sistema, método de salida, propiedad de impresión y parámetro. En este caso está imprimiendo la posición 3. Nosotros le vamos a decir que muéstreme todos los elementos de ese vector. Entonces vamos a decirle que la clase system a través del punto invoque un método de salida. Y ese método de salida invoque a una propiedad de impresión. Este print line es una propiedad de imprímame y hágame un salto de línea. Eso es lo que está indicando acá. Imprima, ln es un line, una línea que va a imprimir por dentro. Por dentro lo que va a imprimir es lo siguiente. Voy a tomar este como referencia para no equivocarme. Lo que va a imprimir es lo siguiente. Entre comillas dobles le va a indicar, esto es un rótulo, un símbolo de apertura y de cierre, concatenando con el valor de ese vector en la posición 0, concatenado con un símbolo de cierre. Entonces en esa posición, ¿qué me va a mostrar acá? Pues aquí en la consola me va a mostrar el número 50. Eso es lo que me va a mostrar. Voy a tomar esto y lo voy a reutilizar para todos los objetos de ese vector. Entonces en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y 4. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algo? Eh, Profe, ¿me puede recordar, por favor, para reutilizar líneas, cómo es que se hacen? Reutilizar líneas. ¿Te refieres a este copy pegue que dice acá? Sí, de eso. Mira, voy a borrarlo. Se los envío por acá por el chat por si acaso, pero el chiste es hacerlo, ¿no? Mira, hasta aquí creo que íbamos bien. Por dentro, lo que necesitamos imprimirle es un símbolo concatenado con, el más es un operador de concatenación, ¿no? El vector se llama números. Y ese vector de números en la posición 0 va a estar concatenado con un símbolo de cierre como este. Eso al imprimirlo me muestra el valor de la posición 0, 50. Defines el vector, lo llenas y lo mandas a imprimir. Esa es como la anatomía de esos vectores. Simplemente que yo lo tomé de acá para hacer el ejercicio un poco más rápido y poder avanzar más. Reutilicé estas líneas. Como el chiste es mostrar los valores de esos índices, pues estoy diciéndole que me muestre los valores de los índices. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Voy a guardar esto y voy a ejecutarlo a ver qué muestra. Mira, esto es un vector. Simplemente me está visualizando el índice 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿No se parece esto a los contenedores que les mostré por acá? Sí se parecen, ¿cierto? Bastante. Estos son arreglos unidimensionales, son vectores estáticos.
De esa forma es que se trabajan los vectores estáticos. No sé si gustan, los espero un momento, o más sin embargo les envío el ejercicio por acá. El chiste es que usted lo haga, ¿no? No tiene ningún sentido que... El chiste es que usted lo escriba y lo entienda. Eso sí tiene sentido. Pero más sin embargo, a manera de retroalimentación, lo envío por acá por el chat. ¿Es entendible este ejercicio? Viéndolo de esa forma uno lo entiende, la coge mucho más rápido. Ese es el concepto de un vector, pero estático. ¿Qué pasaría si ahora le metemos un vector no estático sino dinámico, por ejemplo? Es donde se me quedó ese concepto. Acá, la diapositiva 13. Ese es el concepto de un vector de tipo estático. Hagamos un vector dinámico en el cual el usuario lo vaya llenando, es decir, vaya preguntando qué elemento va dentro de cada posición. Eso ya es dinámico porque ya le estamos preguntando al usuario y es el usuario quien va a llenar estas posiciones. Eso es un vector dinámico. Entonces hagamos aquí otro ejercicio de tipo Java Class y llamémoslo ejercicio 2. Y dentro, como siempre, metámosle el método constructor, control al espacio, invoco este método. Si no le meto ese método constructor, pues no va a ejecutar nunca. Entonces el rótulo de ese ejercicio es el siguiente: un vector dinámico llenado por solicitud del usuario. Ese es el rótulo de ese ejercicio. Crea un vector dinámico llenado por solicitud del usuario. Entonces dentro del método constructor vamos a meter lo siguiente. A ver, tengo que saber por dentro este que va a contener. De forma entera ese vector va a contener una longitud. Sí, creo que está bien escrito así, longitud. Está en amarillo porque está inicializado pero no está siendo utilizado, ¿no? Entonces tendremos que invocar a la clase scanner. Scanner. Y pasárselo a un elemento que se llame entrada, por ejemplo. Vamos a decirle que entrada va a ser una nueva instancia de la clase scanner. Es una nueva instancia. Y lo que va a recibir por dentro este señor es un parámetro. Ese parámetro va a ser algo que le ingrese al sistema, es decir, un system.in. Aquí boto un error, es por, a ver, es un error de importación. A ver, lo escribí mal. Sí, parece que está mal escrito. Scanner. Impórteme la clase scanner que está por allá en Java Until. Ahí me elimina el error. Voy a necesitar acá preguntarle al usuario algo. Reutilizo cosas para no demorarme tanto, ¿no?
Necesito preguntarle al usuario. Aquí necesito preguntarle algo diferente. Punto error. Punto print. Aquí preguntémosle. Ya no se van a dar de cuenta porque este error. Debe preguntarle aquí al usuario cuántos números desea ingresar. Le vamos a meter 5 datos. Ahorita le vamos a meter 5 datos a ese vector dinámico. Vamos a decirle que a este señor que está por acá sin hacer nada, a esta longitud, vamos a reutilizarlo por acá. Y este señor va a contener lo siguiente. En mi variable de tránsito, que es entrada está siendo instanciada de la clase scanner, ¿no? A ese se le está asignando lo que el usuario le vaya a meter. Y eso se lo va a pasar a la longitud. Entonces a este señor entrada se le va a asignar un método que se llama nextIn. Asígnele a este señor un número entero. Vamos a decirle aquí que de forma entera cree un vector de números. Y ese vector de números, que no sabemos cuánto va a llevar, esto va a ser igual a una nueva instancia entera de longitud. De lo que contenga la longitud. No sabemos cuánto el usuario le vaya a meter. ¿Qué tendremos que hacer de aquí después? Pues tendremos que definir una estructura. Los vectores son estructuras, pero esa estructura tiene que tener alguna forma de recorrerse, es decir, una estructura de recorrido para llenar el vector. Metámoslo por medio de una estructura de tipo for. Esa estructura de tipo for, entre paréntesis, lleva el parámetro de forma entera con un valor inicializado de forma entera. El incremento, digámosle que i va a arrancar con un valor en 0, punto y coma. El otro parámetro va a ser que esa i sea menor. ¿Cómo saco aquí el? Necesito un símbolo de menor. ¿Dónde está? Tengo el teclado en inglés y no me sale los símbolos. Voy a buscarlo por acá. Dame un segundo. Se lo dejé en el chat. Ahí está el menor. Así es que este teclado lo tengo en inglés y no me salen esos símbolos. Que i sea menor que números. Gracias, Mauricio, muy amable. Que i sea menor que números. Pero números, ¿cómo va a contar el número de elementos? Tiene que pasarle un método a ese vector. Mire, este. Cuéntemelos. Cuénteme el número de elementos que contiene el vector números. Esto es un método.
len es un método de conteo, punto y coma, y es ahí pues se va a ir incrementando de uno en uno. Opa. Necesito indicarle que al sistema, la clase system, ahora sí tráigame a un objeto, a un método de salida que me imprima lo siguiente: dame un valor, un número, pero concaténele lo siguiente, entre paréntesis y más uno. ¿Y qué números? Bueno, ese número se le asigne por lo que contenga y, a ver, y ahí asígnele lo siguiente: la variable de tránsito que se llama entrada, pásale este método, asígnele un número entero. Así como definir una estructura para recorrerlo, también tiene que tener una estructura para mostrar el vector. El llenado del vector. Espero no estarlos confundiendo. Pues los ejercicios ya los tengo aquí hechos, pero eso no tiene ningún chiste, que copiar y pegar, eso no tiene ningún chiste. La idea es hacerlos y irlos entendiendo. Bueno, necesitaremos, voy a reutilizar aquí este for. Para este for voy a decirle que de forma entera a esa variable que se llama i, que tiene un valor inicializado en 0 y que tiene este otro parámetro, pasémosle el mismo método. Cuénteme y vaya haciendo incrementos de uno en uno. Tengo que mostrar el contenido de ese llenado del vector. Entonces, a ese objeto, cuando lo esté mostrando, no con el método de salida, error, hágame un error de impresión en caso de que tenga algún error. Y es que ahí por dentro, entre paréntesis, voy a mostrarle este símbolo concatenado con
el valor del vector. El vector se llama números. Y de números tráigame lo siguiente. El valor de i. Y concaténemelo con un símbolo de cierre. Y punto y coma. Bueno, a este vector vamos a meterle 5 datos. Esa es una estructura dinámica. Vamos a ver qué ejecuta esta cosa. ¿Cuántos números desea ingresar? Bueno, aquí me quedó pegado. Voy a ingresar 5. Deme el valor número 1. Entonces digamos el número 4, el 8, el 14, no sé, el 41 y el 2. A ver, ¿qué me muestra esta cosa? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Sí, en efecto ese vector es dinámico porque el usuario lo está llenando. El usuario es quien está llenando este vector. Sí me funcionó esta cosa. 5 números enteros. Entonces obsérvese que en este caso, este es un vector dinámico. Aquí el usuario le está preguntando a través del objeto escáner, que es un elemento de tránsito. Le está preguntando cuántos elementos va a ingresarle al vector. Está definiendo una variable longitud y a la variable de tránsito le está asignando los números enteros que a este le pasan. Está indicando un vector vacío con el valor de longitud. ¿Y longitud qué es? Lo que el usuario le haya ingresado. Dispone de dos estructuras ese vector dinámico. Una para llenarse y otra para imprimirse. Cuando lo llena es cuando le lanza ese mensaje indicándole los valores. Los valores es i con un incremento de 1 y almacenándose en el vector de números. Después de que lo llena, tiene que mostrarlo y lo muestra haciendo también una estructura de llenado por medio de una estructura de control tipo for. Es un para que tiene dentro de su parámetro exactamente el mismo del llenado. I inicializado en 0 con i menor que el vector. Cuénteme su longitud e increméntemelo de 1 en 1 y muéstremele un mensaje indicando entre llaves de apertura y cierre. Esto es simbólico porque es un string, está entre comillas, el valor de un vector. En este caso pareciera que fuese una variable, pero no, él es un vector. Lo está concatenando con el valor de i, que es el incremento. Vector simple, estático versus vector dinámico. Este fue el ejercicio más sencillo que encontré para definir ese tema de los vectores. Se los envío por acá por el chat por si alguien lo está haciendo y tiene algún problema, pues lo pueda tener a la mano. Preguntas. A medida que vayamos haciendo ejercicios, pues sesión por sesión se va a ir complicando más la temática. Y qué bueno que sea así. Postdata, estos ejercicios, algunos los tomé, los hice por mi cuenta, pero otros los tomé del siguiente recurso. De acá, Hawaiian de tutoriales de programación. Mira, sección 17, vectores. De ahí saqué algunos, no todos los ejercicios, pero algunos los saqué de acá.
por si alguien lo desea estudiar más en profundidad. Preguntas de este ejercicio. Me preocupan que estén muy callados o los estoy confundiendo. Profe, No me entienden. yo hace poquito vi un video en el canal de Píldoras Informáticas. Cierto que con ese mismo método es con el que se pueda realizar tipo un cronómetro. O Con este, sea, con el método de colocar el I más pues para el conteo de los números. sí, este I este que está, ¿dónde está? Lo metí por acá. Ajá. Este es un parámetro, por lo general se le suele llamar incremento. Se le llama de forma abreviada I, pero esto es un incremento. Ese incremento, al tener esos símbolos eso básicamente lo que hace es que, mire, usted, señor I, que vale aquí, usted, señor I, que vale cero, usted vaya aumentando de uno en uno. Eso es lo que le está diciendo aquí. Entonces, pocas palabras, sí. I es un elemento de incremento que se va a ir aumentando a sí mismo. Y es igual, y es igual a sí mismo, también se podría representar de esta forma. Y es igual a sí mismo más uno. Es un elemento de incremento. Sí, es un elemento de incremento. Y ese canal de píldoras informáticas que viste es genial. Álvaro explica muy bien. Lo único que yo le critico a Álvaro es que utilice el Eclipse. Pero él en su momento pues era la herramienta que tenía para hacer ilustrar el curso. Del resto la temática que él maneja es muy buena. Ese canal es tremendamente bueno. Bueno, revisemos otro tema. Pues data, aquí en la diapositiva les dejé algunos ejercicios para que practiquen por su cuenta, ¿no? Y lo dejé a manera de imagen por una razón, ¿no? Es evidente. El chiste es que usted lo haga. Revisemos aquí una temática que nos falta. Mira, los arreglos multidimensionales, es decir, las matrices. Al principio de la sesión hemos dicho que esos tipos de arreglos de una sola dimensión, los vectores. Pero ¿qué pasa cuando ese arreglo involucra filas y columnas? Pues eso se convierte en matrices. Y eso también tiene una forma de estructurarse. Esa forma de estructurarse es la siguiente. Ese tipo de arreglos multidimensionales, que se les llama matrices, puede tener tantas dimensiones como el usuario lo necesite. Para el caso de las estructuras bidimensionales como las matrices, él asocia dos cosas: filas por columnas. Es que una matriz es una estructura, es como un vector, pero con asteroides. Se compone de filas y matrices. Mira, revisemos la analogía de los lockers. Podemos asociar un arreglo de dos dimensiones como un conjunto de lockers del mismo tamaño, pero acomodado en forma de filas y encima lleva las columnas. Es que las matrices leen primero las filas y después leen las columnas. Entonces esta analogía está perfecta. Entonces un arreglo bidimensional es una colección también de datos finitos que está organizada
dentro de cada celda contiene datos, en la que se hace referencia a cada elemento del arreglo. Cada elemento de estos que están acá son objetos, y dentro de cada objeto, en una posición específica, contiene un dato. Solo que esos datos están sobre filas y sobre columnas. Eso es una matriz. O dicho de otra forma, mira, es un espacio de memoria dividido en varias partes, con la diferencia en la que en una matriz nosotros podemos guardar datos en 2 dimensiones. Guardamos datos de lado a lado, de arriba hacia abajo. Una matriz consta específicamente de filas por columnas, y en la intersección entre esa fila y esa columna está un objeto. Esa intersección se le suele llamar índice. Mira que para el objeto Juan, ¿en qué índice está? Juan está en el índice, está en la posición. ¿En qué posición está Juan acá? Está En la cero. fila 0, columna 0. El objeto Luis, ¿en qué fila está? Fila 0, En la fila 0, columna 1. columna 1. Entonces, en las matrices ya se mezclan dos cosas: el índice, que se le suele llamar I, y la columna, que se le suele llamar J. Entonces mira, revisemos a Luis. Está en la fila 0, en la columna 1. Guillermo está en la fila 0, en la columna 2. Ana en la fila 0, columna 3. Es decir, que en la fila tiene una posición 0 y en la J tiene una posición 3. Es un arreglo tipo matricial que consta de filas y columnas. Dicho de otra forma, se le suele llamar, por algunas referencias bibliográficas uno lo encuentra como M por N, organizados en 2 dimensiones, donde M es el número de filas o reglones, como se le suele también llamar, y N el número de columnas. Dentro de cada posición, los objetos están ubicados en filas y en columnas específicas. Entonces, una matriz bidimensional es una lista de matrices unidimensionales que toma como sus valores. Mira, toma valores que toma en las filas, se le suele llamar I. Eso está representado por las filas. Y el valor que toma en las columnas se le suele llamar J. Recuérdalo. I para las filas, J para las columnas. Dentro de esa posición específica, es como si fuese en esa intersección. En esa posición hay uno o varios objetos. En una fila y en una columna específica hay uno o varios objetos. Eso es una matriz. Mira lo siguiente. Las matrices utilizan dos subíndices, como les decía. I para las filas y J para las columnas, para referenciar los elementos que contienen, conjuntamente con el nombre de la tabla. Mira este objeto que está acá. Bueno, esto representa muy bien lo que vimos ahorita. El vector, mira este arreglo unidimensional de nombres. Mira versus la matriz. Mira una matriz de calificaciones. Está compuesto por filas y por columnas. ¿No se les parece esto como a los planos cartesianos que vimos por allá en el bachillerato? Sí se parece. Habiendo entendido el concepto anterior, ¿en qué posición estaría este elemento 10 que está acá? Está en la fila 3, X en 3 y Y en 5. Esa es la posición o la coordenada del valor 10. Esto parece simple, pero
Cuando hagamos ejercicio se va a poner un poco más interesante. Cada uno de estos objetos en posiciones, en filas y en columnas específicas tiene un objeto, un valor, algo. Entonces estamos hablando de matrices. Esto es una matriz de tipo 2x2, ¿no? Tiene dos filas por una y dos columnas. Esta es otra matriz, esto es álgebra lineal. ¿Cuántas filas tiene este objeto? Tiene tres filas por tres columnas, es decir, una matriz de 3x3. Parece simple, pero vamos a hacer un par de ejercicios con esto. ¿Cómo se declara una matriz? Mira, aquí ya cambia un poco la diferencia de los vectores. Si queremos representar una matriz en Java, hay que crear un array bidimensional. Por ejemplo, para declarar una matriz como esta, 3x3, lo haríamos de la siguiente forma. Tipo de dato entero, el nombre de la matriz, número de filas, número de columnas. En este caso van a representar una matriz vacía porque va a ser dinámica, la va a llenar el usuario. Entonces esa matriz que en su columna, en su fila y en su columna tiene valores vacíos, va a ser una nueva instancia de la matriz que inicialmente aquí la están llenando con tres filas y con tres columnas. I en 3 y J en 3. Esto para definirla. Para llenarla es de esta forma. Es que esa matriz en esta posición en 0, fila 0, columna 0, lleva el valor de 2. En la posición fila 0, columna 1, ¿qué dato lleva? Lleva el número 4. Hará lo mismo con cada uno de los elementos de esa matriz. Los está ubicando en posiciones en coordenadas específicas, solo que le está dando valores diferentes. Y hagamos un ejercicio de eso. Entonces vamos acá para matrices. Voy a cerrar esto acá. Déjalo abierto. Este llamémoslo dentro de matrices, llamémoslo ejercicio 1 de matrices. Y aquí metámosle, como siempre, el método constructor. Y vamos a definir aquí lo siguiente. Una matriz estática de 2x2. Esta que estaba mostrando aquí en la diapositiva. Esta. Hagamos primero esta y finalizamos con esta. Entonces, este ejercicio va a ser: cree una matriz de 2x2 estática. Entonces vamos a decirle, a ver, de forma entera, vamos a decir que esa matriz se va a llamar números, pero en las filas no va a llenar nada de momento. En las columnas tampoco va a llenar nada, y esto va a ser igual a una nueva instancia entera de una matriz que va a tener dos filas y dos columnas. Vamos a decirle que para este objeto entero, para este números, ese señor fila 0 fila 0, columna 0, aquí por dentro va a contener, digamos, estos dos que están acá, o cualquiera, un valor de 5. Sí, metámosle estos dos que están acá, 2, 5, 3 y menos 4, metámosle esos. Voy a reutilizarlo porque es una matriz de 2x2.
fila 0, columna 1, va a tener un dato de 2. Ahora, en la posición, en la fila 1, y en la columna 0 va a contener un dato de 2. Bueno, 2, 5, 2, 5, más o menos. Fila 1, columna 1. 5, 2, 2, 5. Ok. Entonces, inicializada y llenada. Después tiene que llenarse, ¿no? Mostrarse. Reutilizo aquí objetos para no equivocarme. Print line, para no estar batallando con eso. Entonces aquí dentro de este objeto, de forma simbólica, este símbolo concatenado con el vector, la matriz de números en la posición fila 0, columna 0, concaténeme con este símbolo. Que creo que ahí está bien. Es que así como lo pinté, así lo estoy mandando a imprimir. 2, 3, 4. De la misma forma como lo llené, de esa misma forma lo voy a mostrar. X en 0, Y en 0, fila 0, columna 1, fila 1, columna 0 y fila 1, columna 1. Ya. Definición de la matriz, llenado e impresión. Eso es una matriz estática de 2 por 2 con estos valores. Esto me parece un vector, ¿no? Quedó horrible esta cosa. A ver, de pronto me equivoqué aquí con algo. Un segundo, justo aquí estos símbolos de impresión. Ahí está, mira. Sí, era por los símbolos. No le metí los mismos valores, pero sí es una matriz de 2 por 2. Fila 0, columna 0, el número 5. Fila 0, columna 1, número 2. Fila 1, columna 0, el valor 2. Fila 1, columna 1, el número 5. Ahí está. Es una matriz de 2 por 2. Se aumenta un poquito la complejidad con las matrices, ¿no? A diferencia de son parecidas, pero tienen como su detalle, ¿no? Les envío este ejercicio por aquí, por el chat, por si acaso. Espero no estarlos confundiendo. Trato de ir lo más rápido y lo más claro posible. ¿Alguna pregunta frente a esta matriz? ¿Les parece si hacemos otro ejercicio? Ya para finalizar. Esa matriz también se puede imprimir toda
haciendo un ciclo for o no hay Sí, manera. sí, claro, sí hay manera, mira. Entonces tú estás hablando de una matriz no estática, sino dinámica. Y es de la siguiente forma. Vamos a llamarle ejercicio 2. Bueno, voy a tomar este aquí. Es el siguiente, mira. Voy a tomar lo que contiene por dentro el constructor. Separarlo un poquito. Voy a probar este. Esta sería una matriz dinámica. Es lo que tú te refieres. Es una matriz dinámica. Mira lo siguiente. Esas matriz dinámicas tengo que definirle las filas y las columnas con valores inicializados en cero. Y es que cuando esa matriz se llene, él tendrá que tener una variable contadora llamada contador con un valor de 1. Claro, tiene que arrancar a partir de 1. Es que tiene que tener un objeto de tránsito, es decir, la clase scanner, asignada a una variable que se llama entrada. Es que entrada va a ser una nueva instancia de la clase scanner y por dentro como parámetro va a recibir. El sistema le va a ingresar algo y ese algo va a ser solicitarle, valga la redundancia, algo al usuario. Tengo que solicitarle las filas al usuario. Tengo que indicarle, hey, dime cuántas filas voy a tener. Ese número que el usuario se le asigna se las va a asignar a alguien que se llama filas. Y filas le está pasando eso al señor entrada, cuyo dato, cuyo parámetro es recibir un número entero. Le pregunta exactamente lo mismo frente a las columnas. Indíqueme cuántas columnas va a tener esa matriz. Es que ese número que le digita el usuario se lo asigna a una variable que se llama columnas. ¿Y columnas quién la está llenando? Pues la variable de tránsito, entradas, cuyo número le ingresa es un número entero. Dentro de esa matriz se está definiendo lo siguiente. De forma entera, una matriz de no sabemos cuántas por cuántas dimensiones, sabemos que tiene filas y sabemos que tiene columnas. Es que esas filas, mira, variable filas, lo que el usuario le haya digitado, y variable columnas, lo que el usuario le haya digitado. Esa unión de filas por columnas es una matriz dinámica. Esa matriz dinámica tienes que llenarla de alguna forma. ¿Cómo vas a rellenar esa matriz? Pues con una estructura de tipo for, de forma entera. Primero, mira, lleno las filas, las columnas. Esto es esta estructura que está acá, eso se le conoce como un for anidado. Es que mira, dentro de este for, aquí abriendo y finalizando, dentro de este for, tengo otro for. Eso es una estructura for anidada. For anidada se le conoce. Dentro de un for tienes otro for. ¿Por qué va de esa forma? Porque es que yo primero tengo que llenar las columnas y dentro de las columnas lleno la fila. A ver, pongámoslo en ejecución para entender esta parte llenada un momento. Vamos a ejecutarlo un momento simplemente para observarlo. ¿Cuántas filas tengo? Digámosle que va a tener 3 filas y va a tener 3 columnas. Mira, él lo llenó con números al azar. Bueno, no números al azar, números. ¿Cuántos objetos habrían dentro de una matriz de 3x3? De 3 filas por 3 columnas. Aquí las estamos inicializando con valores
cuánto arranca. La matriz comienza a llenarse a partir de 1. El llenado de esa matriz de 3 filas por 3 columnas, arrancando con un valor inicial de 0, llega hasta 9 elementos. 1, 2, 3, hasta 9. 3 filas por 3 columnas. Ese es un tipo de estructura más interesante. Dentro del for anidado, llenas primero las columnas y dentro de las columnas defines un for para llenar las filas. Esta es la mejor forma, la única forma que tenemos de entenderlos es siéntese a codificar. No tenemos de otra, nos toca a punta de ensayo y error porque no hay más. Les envío este ejercicio aquí por el chat, aunque ya lo tienen. Caramba, es muy largo, no me lo deja pasar esto. Listo. Sintetizando, hicimos lo siguiente. Revisamos el concepto de arreglos. Hicimos 2 ejercicios de vectores, uno estático y uno dinámico. E hicimos 2 ejercicios de matrices, arreglos de 2 dimensiones. Una matriz estática y una matriz dinámica. Si las matrices ya son complicadas, imagínate ahora hacerlo por cubos. Se pone más interesante. Lo arrancamos desde la estructura más simple. 2 ejercicios de vectores y 2 ejercicios de matrices. Sintetizo la sesión con esta imagen. Conclusión: haz muchos ejercicios de vectores, muchos ejercicios de matrices, antes de que agarremos las estructuras de tipo tridimensional. Si tengo que sintetizar la imagen con la sesión con una imagen, me quedo con esta diapositiva. Esto sintetiza todos los ejercicios que acabamos de hacer. Bueno, los escucho. ¿Qué tal les pareció la temática? Pues la verdad a mí me pareció bastante interesante, pero o sea, ya esto obviamente ya es un poquito con más de práctica, porque pues las primeras veces obviamente uno no termina de entender del todo, No, pero con práctica. no, tienes toda la razón, Andrés. Es que uno cuando ve este tema, o sea, cuando uno ve este tema por primera vez, uno debe verlo de esa forma, Andrés. Uno debe verlo primero de forma conceptual, entender la sintaxis, la semántica de eso, entender la representación lógica, entender cómo se define y por último sí hacer un ejercicio. Es que no hay de otra. Yo no le veo de otra. Así que sí, tiene razón Andrés. Toca arrancar por primero esa parte conceptual, entender la sintaxis, la semántica y hacer muchos ejercicios. Te recomendaría echarle un vistazo a la página de Hawaiian en esta parte. A partir del ítem 16, 17, 18, que hay hay más o menos 2 o 3 ejercicios por cada estructura. Hay muchos ejercicios. Creo que esos que tomé de ahí, creo que no están allá. No están allá. Mira, en ese recurso de tutoriales ya. Mire el contexto aplicado a esto. Se desean guardar los sueldos de 5 operadores. Esto es un vector de sueldos. Mire que este vector de sueldos arrancando este cero que es, estos números que están aquí entre esos símbolos de apertura y cierre,
los índices, en qué posición está el sueldo del empleado 1. Eso es un vector. Y mira, ejercicios para hacer como le gusta a usted. Esto más claro no puede estar. De esa forma es que uno debe aprender la parte conceptual, al menos de un lenguaje robusto como Java. Bueno, y aplica para todos los lenguajes de programación orientados a objetos. De esta forma sí. Mira este otro ejercicio. Las alturas de 5 personas. Tiene ejercicios para que se entretenga este fin de semana. Bueno, gracias por tu conclusión, Andrés. ¿Alguien más? No sé, Nicolás, Martín, Lina, Juan Pablo, Jeffrey, Diego, Carolina, Felipe, si tengan algo que aportar. Básicamente la sesión de hoy fue para mostrar que ya está habilitada la sesión del cuestionario de matemáticas. Casualmente se relacionó con el tema de hoy, de vectores y matrices. Es que de cierta forma una guarda relación con la otra. Casualidad. Sí, eso estaba pensando, porque incluso hay en uno de los ejercicios que hay en ese, bueno, dos de los ejercicios hay pues unas reglas de tres compuestas. Yo ve, pero eso Sí, sería como interesante tratar de resolverlo utilizando este programa, pero bueno, vamos a ver si le cacharre un rato. esas son puras fracciones. La mayoría de esas preguntas que están ahí, trata de resolverlas con reglas de tres simples. Muchos de esos problemas que están ahí se sacan con reglas de tres simples o compuestas. Algo como esto. Aunque creo que la otra semana van a tener sesión de eso, pero sí es algo como esto. Intente por ese método. Regla de tres simple. Si ese no le funciona, pruebe con regla de tres compuesta. Pero por ahí van los tiros. Yo lo veo de esa forma. Sí, Diego, nos toca hacer muchos ejercicios, hermano. No tenemos de otra. Aquí en este tema de desarrollo es ensayo y error. Hasta que le funcione. No hay de otra. Así como les pasó a los señores del Chandan 3. Primero, segundo, al tercer intento fue que coronaron. Pero antes fallaron un montón de veces. A la tercera sí le pegaron. Bueno, con este tema de programación pasa algo parecido. Si a la primera no le sale, no se desespere. Trate de mirar, defina bien la sintaxis. Mire qué ingresa al programa, qué operaciones va a ejecutar. Revise muy bien el tipo de estructuras. Defina salidas. No hay de otra, toca hacer ejercicios. Bueno, voy a dar por finalizada la sesión, siendo las 8:16 para no hacer más extensa la sesión. Preguntas o comentarios de cierre. Sí, Juan Pablo, nos toca hacer ejercicios, hermano. Ah, y hablando de ejercicios, ustedes recuerdan, yo les voy a recomendar algo, ojalá sería muy interesante si alguien lo puede hacer. Lo siguiente, ¿recuerdan esto? ¿Se acuerdan que en la sesión de hace 8 días yo les había recomendado revisar algo?
Claro, de un viernes para el otro no lo vamos a sacar, pero yo creería que este ejemplo de un sistema de ventas de Java y MySQL nos podría servir perfectamente para tomarlo como punto de referencia y hacer como esos pinos en temas de desarrollo. Yo le recomendaría que revisase esta fuente y tratara de crear por su cuenta un sistema de ventas en Java con MySQL. Mire, eso es lo que necesitamos aprender, eso que está ahí. A lo mejor puede que este sea el proyecto de grado de alguno, ¿por qué no? ¿No les parecería interesante hacer eso? Yo pienso que sí, sería tremendamente interesante. Eso sí sirve, eso sí es útil. Para el que lo quiera tomar como referencia, ese sistema completo está en la siguiente lista de reproducción. Trate de hacerlo por su cuenta, pero revise primero la parte de fundamentación teórica de Java. Y luego sí, cuando ya tengas cierto dominio de la sintaxis de Java, ven y testéate tú mismo con ese programa de punto de venta. Su curva de aprendizaje va a despegar mucho. Es con ese propósito, de despertarle a usted ese interés en este tema. El chiste es que usted se enamore de esto. El chiste es que usted se apasione por esto. Sí, y más allá de eso, dice Andrés, para entender lo que se está haciendo también es practicar la lógica del programa. Claro, Andrés, es que por eso es que nos toca primero revisar el concepto, semántica o la sintaxis y ejercicios. Hombre, yo no conozco ninguna otra forma más de codificar. Al menos no me la han presentado. Bueno, muchachos, yo les agradezco mucho la participación. Gracias por la paciencia, por conectarse, por quedarse hasta el final. Pues data, aquí creo que están compañeros permítame, compañeros de la ficha 454, 455. Hay compañeros de otras fichas. Bueno, igual si hay compañeros de otras fichas, estamos en el mismo barco, ¿no? Solo que estamos en diferentes recámaras. Voy a detener esto y lo grabo y lo monto a YouTube para actualizar aquí esta lista del canal. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Freddy. Que esté muy bien. Bueno, igualmente, Mauricio. Mauricio, nosotros hablamos esta mañana por teléfono, ¿no? Sí, sí, esta mañana usted me aclaró unas dudas que tenía. Bueno. ¿Te llegó el correo? Sí, ya leí lo que se me envió. Bueno, genial. Muchas gracias por su interés, Mauricio. Nos toca seguir haciendo ejercicios. Nos vemos en la siguiente sesión. Por favor, vayan y descansen y tengan un buen fin de semana. Buen descanso para todos.